Bienvenidos al 14º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación, disponible para todos los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico, areaprotegida2022@gmail.com. Por WhatsApp, al más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Como ya saben, disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero hacer es saludarte porque el viernes 1 de julio fue el día del historiador. Entonces yo te voy a retribuir y te voy a saludar porque también el 1 de julio es el Día del Arquitecto. Así es. Aprovechamos y saludamos a todos nuestros colegas de ambas partes porque, bueno, se instauró en algún momento este día como la celebración del día tanto del historiador como del arquitecto y, bueno, seguimos trabajando, no pasó nada especial, pero simplemente era un recordatorio y que tiene que ver mucho con todo nuestro eje de trabajo, ¿no? Tal cual, y además hoy de alguna manera con nuestro invitado, que ya lo adelantamos, es el arquitecto Carlos Moreno, estas dos cosas van a estar presentes, digamos, porque él es arquitecto, pero realmente ha hecho un trabajo de historiador, desde el punto de vista de una historia cultural, de una historia, digamos, que se preocupa muchísimo, más por el mensaje, casi te diría, que por la materialidad. Y eso realmente es muy importante. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Carlos Moreno. Es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario e investigador, autor de numerosos textos referidos al patrimonio cultural y arquitectónico, entre los cuales cabe mencionar Patrimonio de la producción rural, Las cosas de la ciudad, españoles y criollos, largas historias de amores y desamores, De las viejas tapias y ladrillos, La casa y sus cosas, La casa de Diego Casero, Yendo, viniendo y poblando, Manzana de las luces, cómo y quiénes la construyeron, y pequeñas historias de la plaza, el cabildo y la gente, este último con Leticia Maronese. Ha sido colaborador de la revista Vivienda y del diario La Nación. Vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, donde también estuvo ya entre 1991 y 1995. Fue vicepresidente segundo de ICOMOS Argentina entre 1996 y 1999, asesor de los Ministerios de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Fue designado como historiador del año 2006 por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos estés acompañando en Área Protegida. Bueno, el gusto es mío de estar con ustedes en este encuentro, ¿no? O sea, vamos a ver qué podemos decir. Seguramente cosas muy interesantes porque tenés una muy vasta experiencia
en estos temas que tanto nos interesa con Rubén difundir en Área Protegida, que tiene que ver con el patrimonio, con la historia y con los museos. Y quizás este sea el punto de partida, es decir, vos que has escrito tanto al respecto, ¿cuál es tu concepción respecto del patrimonio? Creo que esto sería un primer punto para empezar a charlar. Sí, mira, es un tema que lo aprendí trabajando con patrimonio, Uh-huh. porque al principio yo me aproximé al patrimonio desde lo técnico, Claro. y pasaron los años y nos dimos cuenta de que lo técnico, lo material, no es nada más que un soporte de un mensaje cultural, Uh-huh. y que muchas veces lo que se rescata es lo técnico sin el mensaje, Entiendo. y pierde todo su sentido como memoria y como razón de ser. Estamos tratando de trabajar sobre esto porque, por ejemplo, en los monumentos nacionales, muchas veces ni siquiera se conocen las razones de ser. Uh-huh. Y el patrimonio, para mí, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta de construcción de identidad y de autoestima. Uh-huh. Que quedarse en el patrimonio, como muchas veces los técnicos nos quedamos como el patrimonio una cosa en sí misma, no es así, es una herramienta. Es igual que la educación no es una cosa en sí misma, Claro. es una herramienta. Y el fin último del patrimonio es la calidad de vida de la gente, una calidad espiritual, una calidad cultural que haga que tenga autoestima, que tenga identidad y que de alguna forma pueda comprender cuáles son esas raíces que sustentan este árbol del presente que debe crecer. Uh-huh. Y en épocas muy vulnerables como son las actuales, donde hay mucha tormenta, y la tormenta de definitiva termina sacando una identidad y generando una identidad universal que hace que vos ya no seas ni argentino, sino que seas un consumidor estándar. Uh-huh. Para Sí, sí. consumir, por ejemplo, camisas de Hong Kong no hace falta tener identidad argentina. Claro, claro. Tal cual, Carlos, ¿cómo estás? Todo esto que vos decís lo asocio siempre a todo lo que nos enseñaron maestros de tu generación. Nosotros hemos sido alumnos de ustedes y todos, de alguna forma u otra, estos conceptos los compartimos, por supuesto, pero además, yo me acuerdo también algunas cosas que comentaba Marina Weissman, que hablaba sobre la presencia viva del patrimonio, ¿no? La idea Sí, sí. de que forme parte activa en la vida cotidiana todo ese patrimonio y no necesariamente tiene que ser el monumental, también puede ser la vivienda simple, todo eso que nosotros acostumbramos a llamar como arquitectura de acompañamiento, y que da identidad a una ciudad, a un escenario urbano, y que todo eso conforma lo que nosotros estamos hablando y qué es lo que entendemos de patrimonio, los técnicos, como decís vos, pero también la comunidad, que es lo más importante. Sí, sí. El patrimonio tiene un sentido social. Y te voy a decir, hay un tema de valoración, ¿no? Para mí no es más importante un palacio que una casa chorizo. Uh-huh. Los dos, si los sé decodificar, me están hablando de la memoria de nuestra comunidad, de nuestra región, y en algún sentido de lo universal. El problema es que es más fácil decodificar un palacio que tiene todo el mensaje en sí mismo, de su calidad, de su jerarquía, de su estética, que una casa chorizo. Pero una casa chorizo, si la sé leer, está la historia de la humanidad y de las formas de vivienda que se remontan a las primeras viviendas. La valorización no es lo material. Es como si tengo un libro, en muchos casos que por ahí las tapas no son buenas, pero el problema está ni siquiera en la materialidad de las páginas, sino lo que dice. Uh-huh. Y a veces puedo tener un libro con las tapas
de cuero, con las letras repujadas en oro, y adentro no hay nada que sea significativo. Cuidado con lo que es mensaje, que es el objetivo de la cosa, por lo menos creemos que es el objetivo, ¿no? Sí, por supuesto. Y una de las enseñanzas tuyas, siempre cuando hablamos del patrimonio rural, por ejemplo, vos haces mucho hincapié en el patrimonio del trabajo, ¿no? Es que es trabajo, porque es trabajo, pareciera lo que, rural es trabajo, es transformar la naturaleza en recurso. Y, por ejemplo, diste con un muy buen ejemplo, porque en lo rural nosotros creemos que lo rural son los cottage ingleses o los manoirs franceses, que una generación de arquitectos y de propietarios reprodujo en toda lo que es la pampa húmeda, con valores que no eran los valores nuestros, sino los valores que ellos veían como referente de lo que es ser civilizado. Sin embargo, para que una estancia, una base productiva económica y fundamental para nosotros, funcione, no le hace falta tener el palacio, le hace falta tener galpones, y le hace falta tener aguadas y alambrados, y montes para refugio. ¿Cuál es el verdadero sentido del palacio? El palacio lo puedo traer, y esos mismos palacios que no tenían como nación, los puedo hacer en la India, los podía hacer en África o los podía hacer en América. Es el mismo palacio. A lo sumo le cambiaré alguna galería. Claro. Y eso no es lo nuestro. Lo mismo se hizo con los parques. Los parques diseñados, parques fabulosos, en realidad se pueden hacer en cualquier lado, el mismo parque y el mismo diseño. No eran los parques nuestros que después evolucionaron, y en alguna forma algunos paisajistas, en vez de hacer el cierre total del parque con respecto a la pampa, empezaron a hacer una cosa que fue muy simple y que a veces no se nota, que son las abras, que son como si fueran ventanas para que la pampa interactuara con el paisaje cultural europeo que tenían adentro encerrado. Empezaron a hacer un diálogo. Eso no es muy simple, pero recién se hizo en el siglo XX y avanzando el siglo XX. Pero lo que nosotros valoramos, algunos valoran, es todo un periodo donde se construyeron los palacios, se armaron los parques, y todo en una especie de isla que no dialogaba con la pampa. Claro. Hay un tema en eso que es bastante interesante, que es la forma o la voluntad de forma que hubo cuando se hacía un parque, que era tratar de hacer una representación idealizada de lo que es el jardín del Edén. Ahí estaban todas las especies que en realidad estaban marcando un contrapunto con la sociedad de lo que era capaz de tener. Por ejemplo, nosotros en la estancia San Martín hicimos el relevamiento de especies, y de las 80 especies solamente hay 4 que sean nacionales. Sí. El resto son importadas. No está mal, ojo, simplemente que yo tengo que conocer eso, no creer que el árbol es solamente aquel árbol. Nos pasa con el eucaliptus que algunos lo rechazan, originario de Nueva Gales del Sur, en Australia, se trajo en 1856, y durante 20 años se trató de implantar, se regalaban plantines, había toda una serie de cosas. Y hoy el eucaliptus no es de Australia, es nuestro, es criollo. Claro. Está de alguna forma integrado, internalizado en nosotros. Por eso, ojo con las especies, yo no las niego, simplemente que las trato de explicar. No contrapongo el ombú a eso, sino que lo trato de resignificar y apropiar. Un casco de una estancia que hoy ya no son funcionales. ¿Qué tengo que hacer? Resignificarlo, no demolerlo. Resignificarlo para el hoy, que es diferente a negarlo. Es como una apropiación que uno hace. También lo hacemos en la ciudad, lo hacemos en determinados edificios y en determinados lugares, porque hay más que edificios.
lo hacemos con las especies forestales, lo que decías vos. O sea, son bastante pocas o tienen una incidencia menor las especies autóctonas hoy en el paisaje pampeano. Y sin embargo, todo el eucaliptus y todas las otras especies, hoy lo tenemos como apropiado en el paisaje rural, como una cosa propia. Es parte, inclusive no se podría haber consolidado el paisaje si no hubiera habido esos árboles, porque nosotros teníamos en nuestra región arbustos o árboles de baja altura que no hubieran sido cortavientos. O sea, es muy interesante discutir ese tema porque hay gente que cree que vuelve la autenticidad cortando los árboles foráneos, entre comillas, que ya no son foráneos, y plantando o replantando los árboles nuestros de la región. Sería casi imposible el paisaje. No habría ni esas grandes islas de los montes que forman alrededor de cada una de las poblaciones, hablando de población, aunque hubiera un rancho, sería imposible. Lo que hay que hacer es resignificarlo y reapropiarlo uno, ese patrimonio. El tema es no decir el patrimonio, calificarlo como si estuviéramos tasando. Lo que habría que tasar es la memoria que tienen, no el valor, para poder compararlos. Yo creo que hay un error, y en los monumentos nacionales también existe eso, de que el Palacio, el gran edificio del 80, vale más que otros, porque es más perfecto, tiene una mejor arquitectura. No es la mejor arquitectura lo que yo tengo como memoria, si no lo estoy uniendo esa mejor arquitectura a un contexto histórico que le dio razón de ser. Y justamente esa relación entre contexto histórico y resultado físico, y que nosotros lo reinterpretamos como patrimonio, es lo que vale. Pero el Cabildo tuvo sus valores integrados y los tuvo también la Casa de Gobierno, la Casa Rosada o el Palacio del Ejecutivo. Pero cada uno es coherente con la circunstancia que lo generó. Y nunca podemos hablar de edificios sin circunstancia. Una circunstancia que es física y es histórica. Separar esas cosas es como lo que se hace con muchas piezas del museo. Se las saca de su contexto, se las mete en una vitrina. Ya no es lo mismo, es otra cosa. De todas maneras, Carlos, entiendo que hay una evolución, yo creo que es una evolución en el concepto de patrimonio, porque durante mucho tiempo lo que hoy suele llamarse una concepción tradicional del patrimonio, estaba esta idea de lo exclusivo, de aquello que alguna academia había sancionado como patrimonio y que tenía una cuestión modélica, digamos, era un modelo a imitar y a cómo hacer las cosas. Entonces, lógicamente se seleccionaba solamente aquellas cosas que tenían como esa propiedad, y aquellas que no cumplían con eso quedaban como descartadas y no se las consideraba patrimonio. Me parece que esto que vos estás planteando es un avance muy grande, porque lo que se está privilegiando justamente es la memoria, que está implicado, porque de hecho mucha más gente vivía en conventillos o en casas chorizos que en palacios, y entonces la memoria del país pasa mucho más por ahí que por esa decena o centena de palacios que pueden seguir estando hoy entre nosotros. Pero no es negar el palacio, no, en es absoluto. ubicarlo en su proporción. Claro. No hablo de negación, pero hablo de que no es lo único. A esto voy. Es decir, que ese es el tema que me parece que cambió mucho, porque durante algún tiempo parecía que ese era lo único que merecía ser patrimonio. Y hoy nos damos cuenta que no es así. Mirá, nos pasó un caso en el Museo de Luján, ¿no? En la época de Udaondo, que hizo crecer la superficie, una cantidad de cosas, y desarrolló mucho el museo en función de un proyecto que tenía. Había una casa que quedó en una compra de terrenos que hicieron. Era lo que le llamamos la casa de la Pepa Galarza. Uh-huh. Es una casa que resultó ser, cuando hicimos el estudio, un estudio de análisis de ladrillos, de carpinterías, de techos,
más o menos 1780. Es una casa que todavía tiene cerchas de par y nudillo. Las tejas eran la teja, no muslera porque no se hacían con el muslo, sino que se hacían con un galápago, que es un molde de madera. Bueno, todo correspondía a una expresión de la cultura de ese momento. Sin embargo, no estaba valorada, porque lo que se valoraba era el neocolonial. Inclusive se maquillaron los edificios coloniales de neocolonial, que no tiene nada que ver, es un tema ideológico. Claro. Esas franjas amarillas es como cambiarles el mensaje, porque esas franjas amarillas se usaron en Sevilla y también las vemos en Europreto, pero nunca en nuestra región. Porque ese es el contraste o una síntesis de lo que por ahí en Sevilla eran los bordes del encuadramiento de una ventana o la esquina de unas paredes, de las paredes, el encuentro de paredes, que se hacían en piedra, que era una piedra amarilla. No del amarillo intenso del ocre, pero sí una arenisca que tenía ese tipo de cosas. Y nosotros traemos, porque no aceptábamos como historia la historia sencilla de nuestras casas, que eran simples porque la sociedad era simple. Y queríamos tener Lima, o queríamos tener México, o Sevilla, porque no aceptábamos lo sencillo como un valor. De todas maneras, digo, Carlos, me parece que el otro grave problema que se tuvo en el momento en que se quiso recuperar lo colonial y que dio pie al neocolonial es que no había dónde fijarse cómo había sido nuestro colonial, porque ya no quedaba casi nada. Entonces Pero lo inventaron. Claro, lo inventaron, fueron a Lima justamente, vieron cosas de lo luso, a España, y después un poco la arqueología nos dijo, no, miren, esto no era así, era diferente, pero claro, en ese momento lo cierto es que no se sabía. Entonces tuvieron que inventar algo. En esa época había muchas casas todavía coloniales mimetizadas en su decadencia. Claro. Y nunca podían aceptarlas como un valor. Uh-huh. Pero casas existían. Yo te digo, las casas se han ido demoliendo a lo largo del siglo XX, uh-huh. Pero si vemos lo que era una ciudad o un inventario de lo que es una ciudad en el litoral, por ejemplo, vas a encontrar montones. Claro. Y cuando se construyeron esos centros administrativos y políticos importantes, se demolieron muchas de ellas. Incluso nosotros trabajamos, por ejemplo, en una casa que ahora es el Museo Folclórico en Tucumán, una casa que tenía una historia que es la historia que se repite a fines del XIX. Era vergonzante, claro, lo colonial, y entonces el techo a dos aguas con techo de tejas le pusieron un petril adelante, tapándolo y convirtiéndolo en otra cosa, y eso se hizo en muchos lados. Y aparte surge inclusive una regulación del municipio prohibiendo pintar de blanco. Uh-huh. Entre eso y demoler fácil, no hay nada. Claro. Por eso, pero ojo, yo creo que necesitaría un análisis más profundo, porque el negar el pasado es porque teníamos debilidad en el crecimiento de identidad del presente. Es como matar al viejo para que surja el joven. No hacía falta eso. No quiere decir que no haya que demoler. Hay muchas cosas que la historia misma se las va comiendo, uh-huh. y es natural que la historia sea así. Y que cada vez quedan menos cosas de algunas cosas, y bueno, así es. Y se incorporan otras. Porque el patrimonio lo que tiene que no es estático. Claro. Es algo dinámico a través de las transformaciones de la sociedad. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. En este tercer bloque seguimos con el arquitecto Carlos Moreno. Yo quería decir, Carlos, que refiriéndonos a la arquitectura colonial del siglo XVIII, sobre la permanencia de esos casos que son contadísimos,
Hay algunos ejemplos en la ciudad de Carmen de Patagones, que en la época de Alberto de Paula los hizo declarar monumento histórico, como la Carlota o la Casa del Real, que son típicas casas coloniales, ¿no? Y ahí se ve la estratificación histórica, ¿no? Se ve el aporte del siglo XVIII, el aporte del siglo XIX, todo ese proceso Sí, de sí. evolución. Y bueno, en la ciudad de Carmen de Patagones está muy bien presentado todo eso. Es una ciudad que vale la pena conocer. Tiene incluso ese trazado de calles serpenteantes, irregular, en la barranca, y es una ciudad interesante para aprender de historia también. Yo me quería detener un poquito en parte de tu producción bibliográfica, que es tan extensa, tan gratificante y que se caracteriza especialmente porque toda la ilustración es tuya, o sea, todo tu Ah, trabajo de sí. investigación lo expresás en dibujos que ya son muy reconocibles. Cualquiera que ve tu dibujo te identifica inmediatamente y creo que es un material importantísimo para el reconocimiento de técnicas constructivas, ¿no? Especialmente del periodo colonial, que es un Sí. momento histórico que quedó bastante poco. Vos sabés, Rubén, por qué empezamos a hacer los dibujos. Porque todo lo que en general encontrábamos eran grabados y una serie de cosas que para la gente son como el bronce, Mm. ya tienen un mensaje en sí mismo en la forma Mm. y no son algo que nosotros tratamos de buscar, que la comunicación del patrimonio sea amable, o sea, que no tenga un mensaje que predispone la separación, como es el bronce. Bronce decimos en un sentido genérico, Sí, sí, ¿eh? El metafórico. bronce, lo erudito, hablando con palabras que no se entienden. Toda una serie de cosas que un sentido democrático del patrimonio es que el patrimonio llegue a la gente. Eh, Empezamos a hacer los dibujos, al principio creíamos que los dibujos tenían que ser mucho más convencionales y de repente aparecimos con cosas que por ahí en algún remedio puede ser que se puedan llegar a parecer a cosas que hacía Molina Campos, por ejemplo, Sí, tal cual. que para nosotros es una expresión blanda, amable y que predispone a comprender que eso es lo que queremos hacer. Porque para nosotros, mira, hay un tema que es fundamental. El patrimonio no es la cosa, sino que es la cosa comunicada que hace reaccionar al receptor. Claro. El patrimonio como herramienta es la comunicación, el manejo del patrimonio es la comunicación que tiene que tener como terminal a la sociedad, una sociedad que lo asume para lo que decíamos antes, para su identidad, su autoestima, simplemente. Y no necesita el patrimonio ser mejor que el otro, el que tiene otro, tiene que ser el nuestro, que no tiene por qué ser peor ni mejor, es simplemente el nuestro. Es Y lo que aceptarlo es, eso cuesta un montón. Nosotros que nos educamos en un tipo de universidad que tenía sus grandes referentes en el afuera, eh, podemos ver lo que aprendíamos en historia de la arquitectura. Podíamos conocer Grecia, podíamos conocer Egipto, podíamos conocer las ciudades renacimiento italianas, pero no conocíamos ni siquiera un rancho, porque el rancho era lo que no. vos colaboraste mucho en ese aprendizaje con tus dibujos, porque esa reconstrucción que se hicieron de muchos escenarios rurales, de diferentes sistemas constructivos, toda esa reconstrucción es obra tuya. Básicamente tus libros nos dicen esas cosas, ¿no? Y hablan Bueno, justamente tratan de transmitir eso, ¿no? sí, Con los sí, medios que tenemos, porque, ojo, están hechos a pulmones. Ahora editamos unos libros sobre historia de la tecnología, por ejemplo, de la construcción, rescatando los viejos sistemas, porque hay toda una, sobre el patrimonio, hay una serie de cosas que se rescata lo escénico y no lo intrínseco del patrimonio. El patrimonio en su materialidad es documento también.
Y muchas veces nos pasa, por ejemplo, nos pasó en Hachal con una iglesia, que hubo una lucha tremenda, donde le sacaron el adobe para poner mampostería, porque hablaban del anticismo, pero el anticismo en otros países como en Perú, y mismo en Salta también, lo manejan de otra forma. Buscan soluciones que no son las soluciones estereotipadas que nos manejan determinadas profesiones, que son buenas para determinadas cosas, pero no son buenas para explicar todo, y menos para explicar las cosas que tienen un origen, no diría vernáculo, popular. Hace unos años en Susques, que es una población que su remota iglesia era una encomienda, ¿no? Una encomienda. ¿Qué pasó con esa iglesia? Fue creciendo, va creciendo, fue manteniéndose algunos cambios macanudos, y por allá por los años 90 el Estado interviene. ¿Y qué hace el Estado? Hace en Rosario una licitación de cómo se debía rescatar una iglesia en Susques. Claro. Por supuesto, la empresa que ganó, que no entendía nada del tema, subcontrató a alguien de la capital de Jujuy, que a su vez subcontrató a otros. Cuando llegó la cosa no había plata. Un arquitecto que tiene mucha sensibilidad en este tema y que trabaja en estos temas, que es Marinsalda, Juan Carlos Marinsalda, hizo una cosa que fue revolucionaria en ese sentido. Convocó a los pobladores y rescataron las viejas formas de hacer. ¿Y qué pasó? Las mujeres fueron a recolectar la paja para el techo, para la cubierta, los hombres la colocaron, arreglaron los adobes, y eso es lo que se hizo durante 300, 400 años. Esa iglesia siempre estaba a 10 puntos para las fiestas patronales. Claro. Y la violentaron cuando le bajaron línea de que tenía que ser al modelo de una empresa urbana. Claro. Sin rescatar que el verdadero patrimonio estaba también en eso, en cómo se mantenía la iglesia. No es solamente en la materialidad, sino el cómo. Incluso ese tema es un tema que se trata mucho también con el tema de la autenticidad, y que muchas veces la autenticidad que está en algunos documentos internacionales y hablan justamente en el quehacer y cómo lo mantiene la comunidad, que es más importante que cualquier Ese es el otra verdadero técnica. patrimonio. Exactamente. Ahí no tenés que explicarle las calidades y bondades del edificio. Es lo que tienen, usan y conservan. Si pudiéramos hacer para el resto de las cosas que la gente piensa que son de otros o que están lejanas, podríamos hacer el verdadero sentido del patrimonio como identidad. Claro. Y no como cosa a consumir. Yo hace unos años, me acuerdo en el Cabildo, había un grupo de gente del interior y comentaban entre ellos lo siguiente: hice la catedral, hice la Plaza de Mayo, hice el Cabildo, como si fueran consumo de lo que se consume en cualquier lugar de consumo del turismo. Y no habían tenido el mensaje que tenían cada una de esas cosas, la catedral, la Plaza de Mayo y el Cabildo, que era el verdadero sentido de ese patrimonio. No tiene la culpa la gente. Lo que hay es un defecto en la comunicación y en la reflexión sobre lo que es patrimonio. El patrimonio del Cabildo no es el edificio solamente, es lo que significa la institución Cabildo y lo que significó en la memoria nuestra. Hay muchas cosas que formular. Un guía, en general, tendría que ser un maestro de las cosas, y no que la gente consume las cosas. Tiene que ser internalizado para una vivencia mucho más profunda. Si hiciéramos análisis de qué entiende la gente cuando sale de un museo, nos llevaríamos un chasco, o que salen de un monumento, porque no han hecho y consumido algo como cumplí. Sí. No me modificó, no me enriqueció. Vos fijate, Carlos, que en el ejemplo que vos das de los museos, uno de los grandes eventos que para mí es atractivo porque va mucha gente, pero es peligroso en función del patrimonio justamente, que es la noche de los museos, se vivencia casi como una peregrinación, en este caso laica,
donde lo importante es sacarse una selfie y poder decirle al resto de gente, estuve en el Museo de la Reta, en el Sarmiento, en el de... Es lo mismo que el ICE en la Plaza de Mayo. Exacto, por eso digo, es decir, es como efectuar un inventario de los lugares por los cuales pasé, porque esa es la marca que hay que cumplir, más allá de ni siquiera enterarme de cuál es el patrimonio que hay dentro, porque con la cantidad de gente que hay, muy poco es lo que se puede realmente apreciar, ¿no? Sí, qué ejemplo importante que das vos, porque pareciera que esa noche de los museos es el patrimonio, pues, y podría ser convertido, transformado eso, pero necesita mucho más trabajo. Mirá, más trabajo de comunicación y de reflexión de lo que se quiere mostrar. Yo si le quiero dar una parte de valoración, lo hago en el sentido que ha sido un fenómeno que ha permitido captar un público no tradicional de museos. El público tradicional de museos no iría jamás a conocer un museo en la noche de los museos porque es imposible. Pero es cierto que a través de actividades que no tienen mucho que ver con el museo, porque pueden ser coros, pueden ser situaciones tipo teatrales, bueno, es decir, algún tipo de función artística, se convoca gente que de pronto va al museo, que nunca había ido, y puede llegar a generar un interés y darle a conocer un ámbito desconocido y que le atraiga después ir a visitarlo nuevamente. Desde ese lugar podría ser ponderable, pero evidentemente digamos que después tiene que haber un gran trabajo para capitalizar eso, porque si no es una situación coyuntural que no aportaría demasiado, ¿no? No, si se deja ahí, es simplemente un entretenimiento. Tal cual. Si se profundiza, es hacer crecer y educar y, te diría, enriquecer a la sociedad. Tal cual. Hay una gran tentación en manejar las cosas, esas cosas de la memoria, como entretenimiento. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Seguimos con el arquitecto Carlos Moreno. Volviendo al tema de la Pepa Galarza, cuando se hizo el montaje, que lo hizo la gente del museo muy bien, se recuperaron piezas. En el Museo de Luján hay piezas de enorme valor patrimonial, ¿no? Uh-huh. Y referencial, algunas de súper lujo. ¿Qué piezas se eligieron para la Pepa de la Calza, la Pepa Galarza? Todas piezas que no eran de primer nivel. Esas las tenía el virrey. Claro. La Casa Común tenía una mezcolanza de estilos y de cosas usadas y rejete usadas, porque es lo común que tenía la gente, que tiene todavía la gente. Claro. Y cuando se mostraba, no había una sola vitrina. Había, por supuesto, una cierta protección con tanzas y una serie de cosas, pero el mensaje no se rompía, no ponía la cosa adentro de algo que es la barrera para entenderla. Y, por ejemplo, hubo cosas, lo mostrábamos con las intensidades de luz, pero no la luz eléctrica. Uh-huh. Se encendían velas, lo cual se incorporó el olor. Claro. Es algo que en la memoria nuestra hemos eliminado. Las casas antes tenían olores. Claro. Claro. Y las familias, según sus formas culturales, tenían distintos olores. Y un ciego podría reconocer una casa por los olores. Claro. El olor como sentido se eliminó. Se eliminó también lo que sería el tacto. O sea, el tacto, el caminar y el sentir que pisan los pies. Todo pisa hormigón. Claro, tal cual. Hay un montón de los sentidos en una comprensión holística que quedan reducidos a nada más que el impacto visual. Uh-huh. Se pierde gran parte de los valores de comunicación que puede tener algo. Te decía que a mí me sorprendía cuando de pronto desde la arqueología nos decían que un gran tesoro
podía ser un pozo de basura, porque ahí estaba la vida cotidiana, donde se tiraba aquello Claro. que se usaba y se rompía y por ende se tiraba, y me permitía conocer de la vida de una familia o lo que fuera, muchísimo más que el objeto que estaba en una vitrina, que pudo haber sido un regalo de casamiento que no se usó nunca, digamos que estaba intacto y que era de buena marca o valioso desde ese punto de vista, pero no me hablaba de la historia de la casa ni de la gente que vivía y habitaba y usaba esa casa. El problema es que hay que decodificar y enseñar a decodificar las cosas para rescatar el mensaje que tienen. Claro. Porque se confunden las cosas en cómo o la actitud que tiene la gente en cómo las conserva. Y como si hubiera una valorización de cómo se conservan. Entonces la cosa rota parece que no nos dijera nada, simplemente no la hace leer. Estamos hablando de cosas de patrimonio un poco no ortodoxas, ¿no? No, hay mucho para reflexionar y creo que es una época de mucha convulsión, inclusive cultural, y justamente es oportunidad de reflexionar. Y más cuando se tienen que encarar políticas de patrimonio, donde se hacen las inversiones. Claro. Las inversiones por ahí se hacen en los lugares que son de gran espectáculo político, lo que sea, y no por ahí en las cosas que tendrían que servir para educación en otra dimensión. O sea, es como si yo pinto las cosas para que estén bien el 25 de mayo, el 26 me olvidé. Claro, tal cual. Y un tema que creo que es muy importante, patrimonio, uno de las posibilidades es a través de la educación. La educación empezando de la escuela. Sí, sí. Y no el patrimonio como muchas veces se explica, que se lo explica como algo más de una materia, es casi un sentimiento. Y el patrimonio no debe bajar desde arriba, o sea, la nación te dice que es patrimonio, la provincia te dice que es patrimonio, el municipio te dice que es patrimonio, sino que tiene que ser analizado también desde abajo. A nosotros nos pasó con una experiencia que fue muy interesante y de mucha sensibilidad. Una escuelita en la cordillera, la escuelita de Cholila, la número 17 era la escuelita. La historia de esto es 1905, el maestro Calderón, riojano, lo mandan desde Dolabo, en el valle del río Chubut, a fundar una escuela en la cordillera, cuando todavía no estaba precisada lo que sería la división entre Chile y Argentina. En ese valle, cuando llega el maestro, 90% de chilenos, 10% de inmigrantes y un porcentaje chiquitísimo de criollos. ¿Qué hicieron? Trataron de construir o de encontrar algo que sirva para escuela, no había. Claro. Y entonces se pusieron el maestro y algunos de los pobladores a construir una escuela. Y la construyeron con la técnica de la pared francesa, que es una técnica que se usa en Chiloé. Y que a su vez a Chiloé la llevaron los jesuitas desde el norte de Europa, que es el pan de bois. ¿Qué hicieron con esta escuelita? La escuelita, la pared francesa son pies derechos, muy del bosque, o sea, como si fueran columnas, una cercana a la otra, y después relleno de piedra, de barro, contenido por cañas. Y después se revoca todo y parece pared. Bueno, el 25 de mayo, después que siguió, lo donaron a la nación. Fíjense en eso. Y nosotros pensamos que en esa donación estaba la expresión del no Estado, que tiene gran parte de la memoria argentina. El grupo Pro Capilla, el Pro Alcantarilla, el que mejoró el camino, el que hizo una serie de cosas y construyó o ayudó a construir la sociedad antes de que bajara línea la escuela, bajara línea las cosas de lo que debían ser. Bueno, ese valor hizo que se declarara Monumento Histórico Nacional. Es una escuela rancho. Claro. Pero el valor que tiene intrínseco estaba representando a cientos de escuelas ranchos, cientos de capillas simples, cientos de otras cosas que son valores de la sociedad de abajo y que no es la bajada de línea desde arriba.
Hubo un tema muy interesante cuando se cumplieron los 100 años, se me acuerdo, me invitaron en el 2006, cuando yo le dije a la directora que se había declarado monumento histórico, no entendía nada y se puso a llorar. Sí. Fíjense, está ya esas maestras rurales que si uno ve el alrededor, ve la valentía de estar allí, ¿no? ¿Y qué se hizo en el 2006? Se hizo una convocatoria a los exalumnos, una gran fiesta, una fiesta patagónica, llena de corderos, y las madres habían preparado una torta que medía más de 1 metro cuadrado. Mm. Y la torta después se comió entre todos como si fuera una comunión, como se hace en la torta de casamiento, que uno las ve como empalagosas y simplemente es la participación del pan. Claro. Una cosa antiquísima, nosotros muy de raíz cristiana, pero que representaba otra cosa que estaba intrínseca en la cultura de esa gente. Y que para festejar la escuela, que es la escuela donde se formaron, porque ahora ya tienen una escuela nueva, pero esa escuela es donde se formaron sus abuelos, sus padres y algunos de ellos. Y para ellos tenía un enorme sentido de que desde arriba la miraba como escuela rancho y hay que eliminarla, porque lo que es progreso es el otro, y no esta me servía de raíz para la otra. Claro. Carlos, no te imaginas lo coincidente que es todo lo que vos estás diciendo con lo que nosotros queremos transmitir a través del programa, porque tiene que ver con la sensibilización. Cuando nosotros abordamos estos temas, tanto de la arquitectura, de los museos, de los paisajes, de las ciudades, nosotros aspiramos, no sé si lo logramos, pero aspiramos a esa sensibilización de la comunidad, que tiene que ver con la apropiación del patrimonio y no porque uno vaya a dejar de lado lo académico, porque es muy valioso y por supuesto que todo lo que dicen los expertos y las cartas y documentos internacionales, las normativas que hay sobre protección, pero todo eso no tiene sentido si no hay una apropiación de la comunidad. Si la gente no se compromete... La comunidad es el destinatario. Exactamente, si la gente no se compromete, no se sensibiliza y no ayuda y complementa todas esas normativas y doctrinas que hay, directamente es difícil poder lograr algo con eso. Yo creo que nuestro programa tiene ese eje, ¿no? Que es un poco lo que vos venís describiendo en este encuentro que tenemos, y que lo compartimos, y que lo que nosotros tratamos de hacer no es ni más ni menos que las enseñanzas que nos impartieron ustedes, ¿no? Toda esta generación de maestros, de tuya, Carlos Moreno, Nicolini, de Paula, Ramón Gutiérrez, Marina Baiman, que fueron nuestros maestros, todos tienen en algún lado, en algún punto de coincidencia, la apropiación, la sensibilización, el sentido de pertenencia, y todo eso es una cosa que se construye, es una construcción social, y eso es lo que nosotros... Y es humanista, fundamentalmente, porque está alrededor del hombre, el hombre en sociedad, ¿no? Claro. Yo creo que tendría que ser un objetivo, justamente un objetivo del manejo del patrimonio, esa comunicación y esa apropiación por el lado de la gente, cosa que, fíjate vos, la composición de los grupos que trabajan en patrimonio generalmente no tienen. Se quedan en el edificio, y harían falta mucho más. Por ahí decimos una cosa que no puede gustar, que es, en estos grupos hace falta menos arquitectos por ahí y más historiadores, antropólogos, otras ciencias, educadores, otras ciencias que puedan llevar eso que el arquitecto conoce y puso en valor a la gente. Si no, se pierde el sentido que tiene esa labor de rescate, porque queda como un acto académico y muchos informes terminan en la biblioteca sin que nadie abra ese informe. Y yo agregaría algo más, sumándome al espíritu de lo que vos vas transmitiendo, y que tiene que ver con el mensaje,
¿no? El mensaje, la decodificación de ese mensaje, una decodificación que hacemos hoy nosotros en nuestro tiempo, en nuestra situación geográfica, urbana, social, y que cuando uno protege todos esos bienes heredados, los protege desde la autenticidad, desde la integridad, pero pensando en las generaciones futuras, para que esas próximas generaciones puedan decodificar ese mensaje que viene del pasado y puedan enriquecer el conocimiento histórico. Porque muchas veces, a veces hay que un poco jugar con las dos cosas, ¿no? Por un lado la sensibilización, pero por otro lado también el conocimiento y tratar de transmitir que la permanencia de esos bienes que nosotros heredamos es para el futuro, para las generaciones futuras, y es para que esas generaciones puedan decodificar ese mensaje que tal vez hoy nosotros no lo sabemos decodificar, por limitaciones, por temas tecnológicos, por temas científicos, pero bueno, tal vez otras generaciones sí puedan, y eso es lo que va enriqueciendo permanentemente el conocimiento histórico. Creo que el eje está ahí también, ¿no? Tenemos todos los que trabajamos en estos temas que aprender muchas cosas, porque es un tema que lo vamos descubriendo al desarrollarse. Al pasar del tiempo se va descubriendo, y por otro lado hay una sociedad que está necesitando cosas de esos temas y no están unidas, no están vinculadas las cosas, no están suficientemente vinculadas. Me acuerdo una vez en España, en Cataluña, cuando me estaba mostrando un plan que habían hecho los catalanes sobre el rescate de las capillas rurales. Gastaban el 80% en el rescate, pero el 20% del presupuesto lo gastaban en la difusión y la internalización de ese conocimiento en las escuelas, en los turistas, y todo ese tipo de cosas. Es como si completaran el verdadero sentido que tiene el patrimonio. Patrimonio sin comunicación es simplemente cosa. Claro, pero vos fijate, Carlos, que también estamos de alguna manera luchando con un cambio de paradigma, porque hasta hace unas décadas aquello que venía de los antepasados era muy valorado, y hoy quizás por influencia de la situación tecnológica aquello que es viejo es desechable rápidamente, y entonces vamos un poco en contra de esa mirada, sobre todo en la gente más joven. Y realmente el proceso de educación, y coincido ampliamente con vos, tiene que partir de las escuelas, porque es ahí donde se tiene que formar una nueva mirada, que si no, realmente estamos a contramano absolutamente de ese consumismo, como vos lo llamarías en algún punto, que se está dando. Sí, yo creo que son temas complejos, pero que hay que encararlos. Uh-huh. Lo que no puede ser un producto de consumo. Claro. Y un tema que hemos aprendido a golpes es que no hace falta matar a los viejos para que crezcan los jóvenes. Claro. Porque igual que no hace falta conservar todo, hay que saber qué conservar. Tampoco tiene que ser que lo nuevo tiene que destruir lo anterior. Uh-huh. Hay espacio para todo. Exactamente. Incluso las políticas... porque esto ya se expresa mucho en los códigos de planeamiento, en los códigos de edificación. Bueno, todas esas normativas tienen cada vez más, pero no es suficiente, van integrando todo ese pasado histórico, ¿no? O sea, cada vez hay más normativas de protección, pero también tienen sus fallas, ¿no? A veces no son suficientes, muchas veces todas las normativas son restricciones administrativas al dominio, y a veces yo pienso mucho en eso, y yo creo que a veces hay que correr por el lado de las políticas de estímulo, ¿no? Que son más amigables. Y bueno, estamos trabajando en eso. Sabemos que los que trabajamos en patrimonio, yo siempre pongo así como una figura que suena desalentadora, pero a veces siento que es como barrer arena en la playa. Pero bueno, hay que seguir trabajando, todos, ojalá nosotros podamos
hacer con nuestros alumnos lo que ustedes pudieron hacer con nosotros, de inculcarnos y de comprometernos para seguir trabajando en esto. Esto es un trabajo que no tiene límites, es interminable y siempre aparecen cosas nuevas. Y un poco refiriéndome a lo que decías recién, yo creo que la nueva, que no es tan nueva tampoco, la tendencia de trabajo sobre el patrimonio inmaterial es lo que termina articulando todo, ¿no? Es el gran aglutinante y todo lo que está asociado a la materialidad. Bueno, yo creo que los que estudian el patrimonio inmaterial son los que terminan de articular y de conectar es como una acción transversal a todo esto que estamos haciendo nosotros. Yo creo que, y siempre pienso en tus trabajos, como dije hace un ratito, todo ese material bibliográfico, todos esos libros que vos has producido y dibujado, que eso también tiene en sí mismo un valor histórico fundamental, ¿no? Porque ayuda mucho a comprender todas esas ausencias, ¿no? Que vos de pronto en tu trabajo de investigación y de codificar esos mensajes pudiste expresarlos en una gráfica, expresarlos en una ilustración, y eso ayuda mucho al conocimiento histórico. Sí, pero no lo miro como obra estética, sino que lo miro como herramienta de comunicación. Exacto. Y cumple su objetivo en eso, no por la perfección del dibujo. Yo no soy un dibujante que haya tenido escuela. Dibujo porque necesito, claro, para comunicar. Claro. Y el dibujo no es el objetivo. El dibujo es el medio de transmitir ideas. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacemos en los dibujos es tratar de plantear la estructura social que posibilitó ese tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo estábamos dando una charla en un curso, era mejor dicho, ¿no? Hace ya unos años en Altagracia, y algunos de los alumnos preguntó por qué no había nada de los esclavos. Y nosotros le explicamos que había todo de los esclavos, porque esos preciosos edificios se hicieron con 2 jesuitas que sabían lo que querían y 320 esclavos que le daban sustento. Lo que pasa es que para leerlo hay que leerlo distinto. Ya no hay que leerlo desde el punto de vista del arquitecto y su calidad, sino de la sociedad produciendo, por un lado el arquitecto, por otro lado los operarios, los artesanos. Creo que la lectura hay que cambiarla, y eso tratamos de expresarlo en los dibujos. Ustedes van a ver que en los dibujos, en época colonial, la mayoría de los personajes que están construyendo son o esclavos o indios. Claro. Claro. Los blancos no estaban en eso. Uh-huh. Y sin embargo, en fines del siglo XIX, vamos a ver que no son ni los esclavos, ni los blancos, ni los indios, son lo que se denominaban los gringos, los inmigrantes. Claro, los inmigrantes. Bueno, Carlos, realmente con Rubén te queremos agradecer muchísimo, te hemos entretenido hasta más de la cuenta en esta charla, y por supuesto ya te estamos diciendo que no va a ser la única oportunidad en la que vamos a querer contar con vos y seguir así de internalizar y de difundir estos temas. Así que de nuestra parte realmente muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y agradecerte tu participación aquí en Área Protegida. Bueno, no, yo agradezco porque también, como decimos, es comunicación, permite acercar ideas y reflexiones a la gente. Y gracias por lo que ustedes están haciendo, Rodolfo y Rubén, que de alguna forma están usando un espacio que por ahí podría tener otra forma para mejorar esa calidad de la gente, esa calidad de vida de la gente, cuando es más sensible, cuando puede gozar de su historia porque le pertenece. Y le sirve para Carlos, te mando un abrazo, gracias por la participación, y como dice Rodolfo, te estaremos convocando bastante pronto. Te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Agradecemos la presencia
del arquitecto Carlos Moreno y a ustedes por habernos acompañado. Y como ya prácticamente es una costumbre, nos estamos esperando aquí, el lunes.